Buenas. Hoy vamos a hablar del McLaren Artura, que me da la sensación de que tiene mucho de lo que hablar y por eso he decidido sacar el vídeo hoy, no solo en diseño, sino también en mecánica. Y bueno, dejo para la semana que viene el vídeo del Qashqai, que ya he repasado un poquitín con Guille, os dejo el vídeo ahí. Y bueno, vamos a ponernos a ello. De primeras, lo que más me llama la atención de esta foto, que fue de las primeras fotos que vi, es quizá la volumetría, que me recuerda un poquito a Lamborghini, más que a McLaren. Y es que en este coche tiene los pasos de rueda no muy marcados, el techo muy de burbujita, que es un poco lo que ya pasaba con el 570S, que bueno, ya hablaremos ahora de la gama de McLaren, y tampoco tiene un paso de rueda que sobresalga muchísimo, ni un tercer volumen supermarcado ni nada de esto, que esto supongo que le suelen dar un poquito más a la variante LT. Pero en general el coche en esta foto se puede trazar con una sola línea prácticamente. A ver si tiene ahí unos quiebros, sí, pero es bastante parecido al Lamborghini en ese sentido. Y yo personalmente tenía la referencia del 720S como el típico McLaren. Y es un coche que las líneas van en el sentido contrario, es decir, aquí te marca más esta línea más horizontal que, bueno, al tener el techo además de otro color como que acentúa esto, y luego con la talonera así, el frontal, justo el splitter delantero en negro, pues te marcaba una dirección así y al final te quedaba el coche con una dirección, con una especie de perfil de alerón, con el lado de abajo más largo que el lado de arriba al final. Y entonces esto pues era una sensación que me daba a mí de los McLaren, que tenían ese tipo de volumen, ese tipo de perfil, y con este coche no es tanto así. Pero tiene muchos detalles que me gustan bastante, y es que la delantera tiene el farito este pequeñito que están metiendo ahora en todos los McLaren, como por ejemplo en el Elva, en el Senna, en el Saber, en todos absolutamente están metiendo esto. Lo que pasa es que aquí queda un poquito mejor porque tiene todo este gesto en negro que hace que el faro parezca un poquitín más grande, y sobre todo tiene este gesto aquí externo que recuerda, como en el P1, al logo de McLaren, que bueno, pues queda bastante bien. Y quizá en el anterior, en el 570, se veía, pero quedaba un pelín más forzado, y en este caso me parece que queda muy bien. No me gusta tanto la luz diurna aquí, porque me parece que está un poco de añadido y no sigue ni esta línea de aquí ni nada del todo, o sea, no termina de seguir una línea continua, entonces eso no me termina de encantar a mí, como queda. Pero el detallito en sí que queda muy chulo, o sea, cómo han construido eso que parece una letina ahí, queda bastante bien. Y como os digo, esta subidita que tiene aquí, este pliego, es una continuación de lo que se tiene aquí, y ambas están conectadas. Entonces digamos que este lateral está bastante bien conectado y luego conecta con la entrada de aire aquí, y a su vez es más o menos la línea que marca toda la delantera. Entonces tenemos una línea que recorre todo el coche y que le da bastante cohesión. Eso, a mi parecer, está bastante mejor buscado que en el 570, porque en el 570 lo que pasaba era que la delantera caía por aquí y luego la línea esta caía demasiado hacia aquí y no tenía ningún tipo de conexión aquí. Además también podemos ver lo que os decía antes del faro delantero, que como que intentaba hacer el logo de McLaren, pero quedaba no quedaba tan logrado, a mi parecer, como queda ahora. Como que ese gesto queda más completo, porque sí, aquí también tiene el gesto del corte hacia abajo, pero como aquí lo pinza tanto, pues queda menos natural, vamos a decir. Entonces me parece que está bastante mejor logrado. Tanto la entrada de aire aquí, que ahora es más grande porque también han quitado esta de aquí, y de esa forma han conseguido limpiar un poquito el coche. Lo que pasa es que con esta entrada de aire aquí, que además tiene el biselito este y llega hasta la parte de arriba del paso de rueda trasero, mucha gente dice que se parece un poquito al Lotus Evija, y un poco con razón. Y es que en este coche no tienen ese bisel aquí. Lo que pasa es que, bueno, al estar mucho más marcado este perfil y verse mucho más esa entrada de aire, que no es una entrada de aire, sino que pasa a través, pues digamos que dan la misma sensación y al final recuerda el uno al otro.
No es exactamente igual, pero está bien buscado así. Otra cosa que no me gusta muchísimo son estas branquias aquí. Y es que la idea de meter ahí una salida de aire está bien, pero la forma de rematarlas con branquias ahí nunca me ha gustado. Y no me gustó, por ejemplo, en el Ferrari el 458 Speciale, creo recordar que tenía unas branquias así semejantes en la parte de la salida de la rueda delantera y no me gustan en este tipo de coches. No sé, no me parece que esté de todo bien rematado. No me da buena sensación. Me habría gustado más un boquete sin más. O pintarlas en otro color, quizá, no sé. En el mismo color del coche no me gustan mucho, la verdad. No me termina de encajar como queda. Si nos vamos a la trasera, podemos ver como quizá una de las cosas que más me llama la atención es lo altos que están los pilotos traseros. Y es que eso quizá para mí es demasiado. Además eso causa que no estén alineados con los escapes, que quizás es una cosa que como que me pide el ojo verlo y que además da muchísimo peso visual a todo esto que está en negro. Quizá haberlos bajado un poquito y haber forzado menos este gesto hacia arriba lo habría convertido en algo un poquito distinto. Y es que antes, como el piloto trasero en general del 570S bajaba por aquí y hacía más forma, pues daba un poquito más de equilibrio a todo esto. Pero bueno, es un detallito al final. Y bueno, podemos ver también cómo tenemos estos pilares flotantes. Y en este caso esto es algo que siempre me ha recordado a mí personalmente. Ya sé que hay otros coches que lo han utilizado antes, pero yo tengo en la cabeza siempre al 599 GTB de Ferrari, que tenía este pilar flotante aquí y era tan característico de este coche. Pero ya os digo, es algo que incluso la propia Ferrari ya había utilizado anteriormente. Lo que pasa es que a mí siempre me viene este coche a la cabeza. Pero si nos vamos a la parte de arriba, vemos mejor y entendemos mejor cómo son esos pilares, que me gusta muchísimo lo que han hecho, porque el cacho de carrocería que va a recoger ese pilar está fundido y tiene la misma superficie, más o menos, o sea, tiene ahí un quiebro pequeñito para dar a entender que es otra pieza, pero me gusta muchísimo cómo se ha trabajado esto porque da una sensación de orgánico al coche que sinceramente me gusta mucho cómo queda. Lo que no me gusta tanto es el hecho de que hayan metido aquí un cortecito para la pieza. Y diréis, bueno, pues es normal que metan cortes para las piezas. Sí, pero con lo grande que es todo esto y sobre todo con lo que sabe hacer McLaren, porque básicamente el 570 tenía todo el pilar C de una sola pieza, siendo lo mismo, que, ojo, es que si os dais cuenta es que es el mismo techo y todo. O sea, tiene mucho compartido aquí, pues me da un poco de rabia que esa pieza no se haya hecho continua porque me parece que le habría dado muchísima más continuidad al coche. Pero en general, desde aquí, desde esta vista, se ve espectacular para mi gusto el coche. O sea, se ve bastante bien conseguido. Y bueno, esto me lleva un poco a hablar sobre el chasis, porque de nuevo McLaren dice que el chasis es completamente nuevo, pero bueno, vemos como sí que comparten muchísimos elementos. Y es verdad que el chasis de McLaren se refieren solamente a lo que es la bañera de abajo, y esto lo van a construir ahora allí, en la propia McLaren, no lo van a hacer externalizado. Entonces, pues bueno, pues es un detallito a mayores y dicen que lo han cambiado, pero como podemos ver hay muchos componentes. El coche es totalmente nuevo de esto que dicen, pero hay muchos componentes que se comparten. Y bueno, es normal, al final McLaren no es una compañía tan grande, no es un supergrupo como para andar desarrollando todo esto una y otra vez cada vez que sacan un coche nuevo, así que podemos decir que es comprensible. Pero hablando de esto de reutilizar, recordaréis que McLaren en la época reciente básicamente ha estado utilizando el mismo motor con pequeñas modificaciones. Ellos decían que tenían motor completamente nuevo cada 2x3, pero al final seguía siendo el mismo V8, eso, con una modificación aquí, una modificación allá. Y ahora nos han sorprendido con su nuevo motor V6. Y sinceramente me parece una cosa a celebrar este motor, porque además de ser más compacto y más pequeño, más rígido, porque tiene un ángulo a 120 grados, que es algo bastante inusual, pero que realmente tiene mucho sentido, porque es el ángulo natural para los V6 para estar equilibrado naturalmente, para que el orden de encendido se encaje sin necesidad de meter cosas extrañas. Así que, en este sentido, podemos hacer un motor que, aunque sea más ancho, y es por esto que no se suelen hacer ángulos tan abiertos en los motores V6, nos da eso, un poquito más de rigidez si lo queremos utilizar como elemento estructural, y además tenemos la ventaja de que puede ser un poquito más corto, porque no hay que hacer esos trucos como en los V6 de 90 o de 60 grados, que son
meter cosas extrañas en el cigüeñal para que los pistones estén desfasados correctamente, para que el orden de encendido sea normal. Entonces aquí esto digamos que es lo más natural para un V6 y que además permite meter los turbos aquí dentro, que en configuración de V caliente, que se llama, que esto permite una respuesta de los turbos más rápida, como más de atmosférico, y se supone que esto es mucho mejor. Así que todo bien en este sentido. Además sacan 580 y pico caballos de este motorcillo, que es un V6 de 3 litros, y bueno, pues eso está siempre fantástico, y añaden un motor eléctrico, que es híbrido. Entonces esto lo meten en la carcasa de la caja de cambios y les dan 94 caballos extra. El problema de esto es que McLaren ha dicho que el coche da 671 caballos. Y los da con un pero. El coche no da esa potencia siempre, y es que si le pisas a tope, el coche solo puede mantener esa potencia durante 15 segundos. Teniendo un rango eléctrico por sí mismo, el coche dudo que esto sea un tema de que la batería es demasiado pequeña. Seguramente sea cuestión de que al estar el motor metido ahí en la carcasa de la caja de cambios se calentará bastante. Y probablemente tenga que bajar la potencia. En concreto, la baja después de esos 15 segundos a tope, la baja a 40 y pico caballos, así que el coche se queda un poquito más bajo de potencia. Y bueno, aún así es un detalle, o sea, simplemente que me parece que podrían ser un poquito más honestos en este sentido. Pero bueno, es, ya os digo, un detalle. Al logro de ingeniería esto es fantástico y bueno, el hecho de meterlo en la caja de cambios, pues por ejemplo, nos permite una compactación más de todo este elemento, y el hecho de que, por ejemplo, podemos quitar la marcha atrás. No necesitamos una marcha atrás en la caja de cambios, el motor eléctrico funcionará de esta forma. Así que bueno, en ese sentido, de nuevo, está bastante bien. Es todo un logro de ingeniería realmente este motor, este sistema propulsor, pero me parece que ese tipo de detalles los tendrían que comentar un poquito más. Y bueno, si nos vamos al interior, vemos cómo tenemos un interior que a mí los interiores de McLaren sinceramente me parece que están muy chulos, y quizá es la parte del coche que más me gusta por una cosa, y es que McLaren piensa bastante en la ergonomía. Vale que no tenemos mandos físicos para climatizador ni nada de esto, pero tenemos un elemento muy curioso aquí, en la columna de la dirección, justo en el cuadro de instrumentos. Vamos a ponerlo en aumento. Y es este mandito, que está muy chulo, porque todo el cuadro de instrumentos, todo esto, se mueve con la columna de dirección. Es decir, si tú mueves el volante, tú mueves todo eso. Así que esto siempre queda a la misma distancia del volante, lo cual ergonómicamente está muy bien porque permite que esto que sustituye, se supone, a todos los botoncitos de los modos de conducción y todo esto, son accesibles sin tener que soltar del todo la mano del volante. Solo tienes que subir la mano un poquito y tocarlo. Entonces está bastante bien porque se actúa así, con estos dos dedos, y en principio me parece que está bastante logrado, y es que McLaren, ya os digo, piensa bastante en esto de la ergonomía. Otro detalle, por ejemplo, es que los asientos, estos que se supone que son los Sport, que dicen que, claro, que la gente antes no se cogía los Sport porque pensaba que iba a ser muy incómodos, y estos son lo suficientemente cómodos como para hacerlo, no tienen regulación compleja en longitud y en altura, simplemente es un conjunto de ambas, y es que el asiento se mueve así. Cuando tú lo subes para arriba, como que se inclina un poquito, y cuando lo bajas, pues te acercan más hacia los pies. Entonces, digamos que esto tiene bastante sentido a la hora de la ergonomía, porque es un movimiento que, bueno, pues ya os digo, va en consonancia con todo lo demás, siempre y cuando podamos mover el volante en profundidad, y lo puede hacer. Así que son ese tipo de detalles que están muy bien pensados y que me gustan. A nivel estético, pues bueno, el coche la verdad es que está bastante chulo. Se ve muy ligero, pero obviamente no podía ser de otra forma porque al final es un deportivo, no vamos a tener aquí un mazacote de salpicadero gigante. Y la pantalla flotante aquí me parece que queda chula. Que de hecho, pues el hecho de tener que poner una pantalla y de que no quede totalmente integrada, pues podemos buscarlo como que quede totalmente desintegrada, es decir, que quede flotante. Y tener aquí una ruletita pues le da un poquito de complejidad extra. No se termina de ver al final como una tablet, es más como un elemento, pues, al final con esa ruletita ahí me recuerda un poquito a un reloj incluso. Me da buena sensación el coche, la verdad, y me parece que todo está bastante cohesionado y todo tiene bastante sentido. Así que en este sentido, en el sentido del interior, chapó.
Bueno, y esto es un poco el McLaren Artura. Por un lado, ya os digo, me gusta bastante cómo han rematado ciertas cosas, por ejemplo, el pilar C, la verdad es que cómo lo coge ahí la carrocería, siendo que es una pieza distinta, me parece que está muy bien integrado y que fluye muy bien. Luego, me gusta mucho el hecho de que hayan cambiado de motor, por fin, que tengan algo verdaderamente nuevo, y toda esta tecnología que le han añadido, aunque, ya os digo, podrían haber sido un pelín más honestos ahí. Pero es algo interesante porque McLaren ahora tiene un híbrido en su gama baja, por así decirlo, y no es lo que pasa con Ferrari y el SF90, que para cogerte un híbrido te tienes que ir a una gama bastante más alta. Aunque para lo que es Ferrari es relativamente económico para lo que ofrece ese coche, pero bueno, eso son cosas. Os dejo ahí el análisis que hice de la versión descapotable y realmente es lo que os digo, es un coche que tengo que ver a ver cómo está bien posicionado, porque se supone que McLaren quiere quitar la diferenciación entre la gama 720S y la 570, bueno, que ya no se van a llamar así, obviamente, le están metiendo nombres ahora de verdad a los coches, así que, bueno, eso está bien. Y quiero ver a ver qué sacan ahí y cómo lo enfocan todo, porque esto me parece un pasito para adelante interesante y quiero ver a ver hacia dónde va todo esto. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.